El miércoles comencé con este mensaje sobre cómo la benignidad o el amor de Dios nos guía hacia el arrepentimiento. Platiqué una historia sobre un hombre que estuvo preso en Estados Unidos mucho tiempo. Él estaba solo, no quería hablar con nadie, mas sin embargo él buscaba la aceptación de alguien y vio un pequeño grupo a un lado que siempre se sentaban a escuchar la radio. Él pasaba por ahí cerca y se dio cuenta que estaban escuchando mensajes de la Biblia. Él no creía, él no era creyente, no creía en Dios. Mas sin embargo, él quería comunión con alguien más. Entonces se acercó y Dios usó eso, la amistad, para acercarse y estar sentado ahí y escuchar un mensaje. Y el predicador expuso un mensaje sobre el amor de Dios y cómo Dios nos ama. Y aquel hombre se hizo una pregunta: ¿acaso alguien me ama? Le dijo: nadie puede amarme por todo lo que yo he hecho, por cómo estoy, y eso incluye a Dios. Dios no puede amarme. Mas sin embargo, ese mensaje que escuchó se quedó guardado en su corazón. Dios fue obrando en él, y después de salir a la cárcel, él fue y visitó a aquel pastor y le dijo: aquel mensaje que predicó por la radio cambió mi vida, porque yo supe que Dios me amaba, y el amor de Dios cambió mi vida. Qué bendición saber que si hay algo que nos ha cambiado a nosotros al hecho de ser cristianos, es saber que tenemos un Dios que nos ama, hermanos. Puse el miércoles el mensaje sobre Adán, cómo él pecó e hizo una pregunta: ¿Dios dejó de amarlo? Dios tuvo que castigarlo porque desobedeció y tomó del fruto prohibido. Mas, sin embargo, la Biblia nos relata que Dios mismo vistió a Adán y Eva, mostrando que aún los amaba después de aquello que habían hecho. Pedro comienza confesando a Jesús, confesándolo como su Señor. Sabemos la historia y después dice: Señor, aunque todos te negaren, yo nunca. Sabemos de que antes de que cante el gallo lo niega 3 veces. Y Lucas nos dice que Jesús se le quedó viendo después de negarlo. Yo me pregunté qué habrá sentido con esa mirada. Yo creo que lo que más le lastimó no fue negarlo, sino cómo lo vio Jesús después de que lo había negado. Esa mirada sabemos que lo guió a llorar amargamente, pero nunca será cuando un cristiano cambia, no es cuando un cristiano llora, porque vemos que después de ahí se fue al mundo, siendo un apóstol, siendo un siervo de Dios. Se fue a pescar, y qué lástima que cuando un cristiano se desanima nunca se van solos, siempre se llevan un grupo en medio de ellos. Se fueron 6 discípulos con Pedro, pero se le acerca a nuestro Señor y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Qué mensaje? Le pudo haber dicho muchas cosas, mas sin embargo le hizo la misma pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas más que estos? La respuesta de Pedro fue con un amor inferior, pero le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Me encanta la respuesta del Señor: apacienta mis corderos. Probablemente Pedro no era digno, pero qué bendición después ver un hombre distinto en Hechos 2 y pararse enfrente de 3,000 judíos y exponerles el mensaje que predicamos cada sábado, un mensaje de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y la Biblia nos relata que 3,000 judíos aceptaron a Cristo como su Salvador personal, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. ¿Qué cambió a Pedro? Una cosa: el amor de Dios, hermanos. Vayamos al libro de Juan. En Juan capítulo 3 vemos la historia de un hombre que, si tienes un poco de ser cristiano, conoces a Nicodemo, un respetado e importante líder religioso en ese tiempo. Juan 3:1 nos relata la historia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y era un principal entre los judíos. Versículo 2 dice que este vino a Jesús de noche. Esto nos da una enseñanza muy grande. Nicodemo no quería ser asociado con Jesús. Nicodemo tenía pena de que la gente lo viera como un líder religioso y fariseo iba a venir con Jesús. Por eso no fue de día, por eso no fue con las puertas abiertas, sino fue de noche, sin hacer ruido,
Porque en un principio Nicodemo se avergonzaba de Jesús, porque él no había experimentado aún el hecho de que Dios lo amara. ¿Has hecho algo similar tú? En lugar de profesar tu fe abiertamente en una plática, tú tratas de estar en segundo plano para no decir que eres cristiano, y evades el hecho de que eres cristiano y no compartes tu fe, sino te avergüenzas y no lo dices abiertamente, pero es lo mismo que hacemos, lo mismo que hizo Nicodemo. Se acercó de noche. Cada vez que Dios nos abre una puerta, y yo estoy seguro que Dios nos abre esa puerta a todos nosotros para poder dar el evangelio, pero muchas veces nosotros mismos cerramos esa puerta. Estamos siendo como Nicodemo, negamos nuestra fe y nos acercamos solo al de noche y lo espiritualizamos con pues lo que importa es ahí en lo privado. Claro que lo que importa es lo privado, pero si tú tienes una comunión con Dios en lo privado, mi querido hermano, se va a ver en lo público. Y vas a poder testificar, vas a poder compartir tu fe y por ende tendrás que servir a Dios si es que genuinamente tienes una comunión interna con tu Salvador. Él se dio cuenta de que ocultó su fe. Jesús comprendía la batalla que Nicodemo tenía. Solamente piensa tal vez en un tiempo que fuese hoy en día, tal vez un líder de la sinagoga o de la parroquia del centro y que quisiera acercarse a escuchar el evangelio. Muy probablemente lo haría de noche. No lo haría abiertamente afuera de la catedral. Es lo mismo en la historia de Nicodemo, no quería hacerlo públicamente. Mas sin embargo, Jesucristo decidió amarlo y decidió darle a Nicodemo lo que más Nicodemo necesitaba. Versículo 12, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Para nosotros Jesús no solamente es nuestro maestro, para nosotros Jesús es nuestro Salvador, hermanos. No solo me enseña, Él salvó mi alma, hermanos. Y un paso más adelante es que no solamente lo confieses como tu Salvador, sino que lo confieses como tu Señor. Eso es un paso muy grande en la vida cristiana. Pero se le acercó Rabí. Estaba perdido. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La respuesta evidente debería de ser una contestación a la pregunta que le está haciendo Nicodemo. La respuesta normal hubiese sido: sí, Dios me ha mandado para salvarlos, pero no le contesta conforme a su pregunta, sino le da lo que Nicodemo más necesitaba. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A mí me impacta que las conversaciones que Jesús tenía siempre las encauzaba hacia la salvación. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo son tus pláticas? Cuando hablas con una persona inconversa, siempre llevamos nuestras pláticas al Evangelio. Llevamos nuestras pláticas a hablarle a alguien más sobre lo hermoso que es la salvación. ¿O solo vamos a Jesús de noche? Sabemos la historia, vayamos al versículo 16. Jesús, a pesar de que se acercó de noche y con miedos, expuso el mensaje que hoy en día comprendemos como el mensaje más hermoso de toda la Biblia. Le dijo: Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez Jesucristo pudo haber dicho: si no veniste a mí de día, entonces no te voy a aceptar. Mas sin embargo vemos cómo Dios decide amar a un líder religioso fariseo. Al grupo que más fuerte le predicó nuestro Señor fue a los fariseos. Les dijo: por afuera te ves bien, pero por adentro estás podrido. Sepulcros blanqueados. Los mensajes más fuertes fueron a los fariseos. Pero a este fariseo no. A cualquier persona que decida acercarse de Jesús, así sea de noche, a escondidas y con miedo, Jesús le acepta, hermanos. Le expuso ese hermoso mensaje. Todos creen que Nicodemo aquí fue salvo. La verdad es que la Biblia no nos dice que Nicodemo ahí fue salvo. Entonces yo no puedo decir que Nicodemo fue salvo en Juan 3.
Yo creo que Nicodemo fue salvo, pero no puedo decir que fue salvo en Juan 3. Vemos cómo Dios comienza a cambiar la vida de Nicodemo. Vayamos a Juan 7:43. Juan capítulo 7, versículo 43, nos dice la Escritura: hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. La gente empezó a pelearse por lo que Jesús enseñaba. 44, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Versículo 47, miren lo que dice. Entonces los fariseos le respondieron: ¿qué acaso también ya los engañaron a ustedes, fariseos? 48. ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fíjense el corazón de la mayoría de los fariseos. Que no sabe la ley, maldito es. Versículo 50, ¿les dijo quién? Nicodemo no solamente aparece una vez en la Biblia, sigue apareciendo. Le dijo Nicodemo, y aún le ponen para no tener duda que era otro Nicodemo, el que vino a él de noche, aquel que se avergonzaba de Jesús, aquel que no podía públicamente profesar su fe, el cual era uno de ellos. Si ves, Nicodemo no estaba del lado de Jesús. Nicodemo estaba del lado de los fariseos en este tiempo bíblico. Pero Nicodemo les dice: ¿juzgas acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y los amigos de Nicodemo, siendo fariseos, le respondieron: ¿que acaso tú también eres Galileo, que no eres fariseo, Nicodemo? Y vemos cómo el amor de Dios comienza a cambiar un hombre que tenía pena de acercarse a Jesús, que ahora empieza a defender a Jesús. Y me impacta el cambio que Dios hace en nuestra vida, hermanos. En un principio muchos de nosotros dijimos: yo voy a la iglesia cristiana para nada. Tal vez fuimos por ahí un culto ahí el miércoles o el domingo en la mañana. Pero ahora que nos hablan mal de Jesús y nos enojamos porque Jesús es nuestro Salvador, hermanos, y empezamos como Nicodemo, de noche, a ocultas, leo mi Biblia que nadie me ve, no cargo mi Biblia, como que nos avergonzamos, y qué lástima que lo diga en un principio. Pero al conocer el amor de Dios, necesitamos conocerlo más. Sabemos que Él sacia nuestra sed, sabemos que Él llena nuestro espíritu, Él nos cambia. Y ahora empezamos a hablar de Jesús, hermanos. Y vemos cómo la vida de Nicodemo es transformada. Nicodemo tal vez pensó: Jesús no me juzgó, no me rechazó por ir a Él de noche, ahora yo lo voy a defender porque su amor nos transforma. Y ni cuenta nos damos, hermanos. El Evangelio es una obra interna. Dios no nos cambia externamente, nos cambia de adentro y después se ve hacia afuera. Pero uno que al principio no sabía ningún himno, a veces es tremendo ver cuando alguien empieza a venir a la iglesia y tal vez no es salvo y nada más se le queda viendo la pantalla y nunca canta. Pero empiezan a pasar los tiempos y esa persona entiende el amor de Dios y lo va ahí atrás. ¡Cuán grande es Él! El amor de Dios tocó ese hermano. Ese es el mensaje del pastor, hermanos. Es el amor de Dios que transforma a todas las personas que se avergonzaban de Él y ahora públicamente profesan su fe. Vayamos a Juan capítulo 19, versículo 38. Juan capítulo 19, versículo 38, vemos cómo Dios va cambiando a Nicodemo. Y todo comenzó con Juan 3:16, como probablemente comenzó también en nuestra vida. Todo comenzó con Juan 3:16. Juan 19:38 dice la Biblia: después de todo esto significa la muerte y sepultura de Jesucristo, su muerte. Se le acerca José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos le rogó a Pilato y le dice:
¿me puedo llevar el cuerpo de Jesús? Y Pilato le dice, está bien, llévate el cuerpo. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, versículo 39. ¿También quién? Ese mismo Nicodemo de Juan 3. También Nicodemo, y nuevamente la Biblia dice, el que antes había visitado a Jesús de noche. Nuevamente resalta quién él era. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Hermanos, por lo general, para que alguien pudiera tener 100 libras de mirra y los compuestos, tenían que ahorrar toda su vida. Como él era parte del grupo fariseo, probablemente Nicodemo era una persona pudiente. Mas, sin embargo, como quiera, hizo un esfuerzo muy grande al despojarse de todo eso, y no era nada más que profesar públicamente: yo amo a Jesús. ¿Qué cambió a Nicodemo? Una cosa: el amor de Dios, hermanos. Tomaron pues el cuerpo, lo envolvieron en los lienzos, pero quien lo envolvió fue Nicodemo, hermanos, haciendo pública su fe. Su vida fue cambiada por el amor de Dios, y si tú le preguntaras a Nicodemo, probablemente no podría explicártelo, como tú no podrías explicármelo esta mañana. Pero todo se resume en una cosa: le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué tal la historia de Zaqueo? Vayamos a Lucas 19:1. Zaqueo era un importante recaudador de impuestos, despreciado por la mayoría de la gente. Nadie quiere un recaudador de impuestos. Muchas personas lo despreciaban y probablemente la mayor parte de la gente lo evadía. Pero lo que el amor de Dios hizo por Zaqueo fue increíble. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba bien quién era Jesús. A mí me impacta que Jesucristo, hermanos, no hace ninguna acepción de persona a aquel que se acerca a Él. Zaqueo era rechazado por todos, pero no fue rechazado por Dios. Pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño. Zaqueo era chaparrito. Ponte a pensar, si la gente de ese tiempo, de esa región, sabía que Jesús iba a caminar por cierto lugar, ¿cuánta gente crees que había ahí? Ya habían escuchado de los milagros, ya habían escuchado que había sanado a un muerto, que había sanado a un leproso, que había hecho tantos milagros que le dio de comer a más de 5,000 con 5 panes y 2 peces. No, la gente, tal vez tan solo por curiosidad, algunos ya creyentes, algunos tal vez por una necesidad, si lo hizo por aquellos, tal vez lo pueda hacer por mí, pero había mucha gente agolpada para ver a Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Versículo 4, y como era chaparrito, corrió y se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Era tanta la gente que decidió ir atrás y subirse a un árbol para tan solo lograr ver a Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, me encanta este versículo, mirando hacia arriba le vio. Vamos, Jesús pudo haber visto a miles de personas, pero decidió ver a aquel que realmente quería verlo. Y mientras estaba con todo el grupo de gente, decidió voltear allá arriba. Pues ese hombre realmente quiere la salvación. Y dice la Biblia, y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermano, con que lo hubiera visto era suficiente. Pero le dijo: Zaqueo, bájate del árbol y invítame unos taquitos. Eso está en el griego, hermanos. Y le dijo a Zaqueo: y tráete una coquita bien helada. Eso está en el hebreo. No, ¿te imaginas que Jesús te diga: quiero ir a tu casa, vamos a comer? Hermano, Zaqueo lo merecía. Era rechazado por toda la comunidad, pero fue aceptado por el único que necesitamos aceptamiento, hermanos, por Jesucristo. Qué hermosa historia, hermanos. Cómo Dios lo cambió, Zaqueo, al
tratar de que su vida cambiase aún antes de llegar a la casa y comer. Dice la Biblia que primero, pues él descendió a prisa del árbol y le recibió gozoso. ¿Quién no estaría gozoso, hermanos? Hay gente que no, versículo 7. Y al ver esto, todos murmuraban, mira cómo Jesús se atreve a amar a ese Zaqueo si nosotros ni lo queremos. Puesto en pie, dijo al Señor, Señor, doy la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién cambió a Zaqueo? El amor de Dios. Y dice la Biblia, y después Jesús dice, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué cambió a Zaqueo? El amor de Dios. Vayamos a Juan capítulo 4, versículo 4 para ver el último ejemplo de esta mañana. Nos encontramos con la mujer samaritana en Juan 4. La mujer samaritana, estoy seguro, estaba llena de tragedia personal, estaba llena de rechazo, estaba aislada, nadie quería estar con ella y tuvo innumerables desengaños. Pero nos dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. ¿No te da gusto que Jesús está dispuesto a desviarte para ayudarte? Esa no era la ruta que Jesús tenía que llevar, pero estuvo dispuesto a desviarse porque sabía que en Samaria habría una mujer atribulada que nadie más la ayudaría, sino solamente él. La mujer estuvo casada varias veces, nos dice la Biblia. Versículo 7 nos dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, Jesús, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios. ¿No te da gusto que tú y yo sí conocemos el don de Dios? Que nosotros sí conocemos ese mensaje que está a punto de predicarle, el mismo mensaje que Jesús le predicó a la mujer samaritana, nosotros lo conocemos, y no solo lo conocemos, sino que tenemos esa fuente de agua que brota para vida eterna. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Se le acercó a aquella mujer con quien ella vivía, no era su esposo, esta mujer vivía en unión libre. Cuando Jesús los encontró, ella estaba sola en el pozo. Ninguna persona respetada hubiese querido ser vista con la mujer samaritana. Lo sabemos porque las mujeres de honor nunca salían en el calor del día. Salían ya sea muy temprano o tarde. Por eso en la tarde estaba solo. Normalmente iban al pozo con amigas, pero esta mujer no tenía una sola a quien llamar amiga. Por eso tuvo que ir sola al pozo. Fue en la tarde para que nadie la insultara o hacer comentarios de menosprecio. Jesús hizo lo impensable. Se le acercó y platicó con ella. A tal grado que la mujer se maravilló. ¿Cómo es? Ni siquiera sabía que era Jesús. Simplemente le dice, ¿cómo es posible que tú hables con un samaritano, con una samaritana, siendo tú judío, si los judíos y los samaritanos ni siquiera se dirigen la palabra? Ella estaba maravillada de que una persona se atreviera a acercársele a hablar. ¿Te imaginas cómo se sentía esa mujer? Sorprendida de que se le acercara una persona a hablar con ella. ¿Te imaginas cómo se sentía? Versículo 10, Jesús le responde y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesucristo le ofrece vida eterna. Jesucristo le ofrece un camino de perdón. Jesucristo estuvo a su lado para ayudarla. ¿Te imaginas cómo se sintió esa mujer en ese momento? Aquella mujer samaritana tal vez creció joven, con la expectación de casarse con el amor de su vida.
Encuentra que el hombre, se casan, no sabemos la razón, pero se divorcian. ¿Te imaginas cómo se sintió el corazón de ella al separarse de su primer marido? Mas sin embargo no pierde la esperanza. Dice, voy a encontrar otra persona que me ame. Encuentra otra persona y esa otra persona le falla. La Biblia no relata si tal vez su esposo se fue con otra mujer y le falló y probablemente quebrantó su corazón por la infidelidad y le dijo, no, segundo matrimonio fallido. Pero dice, bueno, vamos a intentarlo una tercera, la tercera es la vencida. Y por ahí encuentra a alguien y se acerca a él. Y por tercera vez dice, bueno, vamos a casarnos. Y nuevamente se divorcia. Ya van 3. Probablemente pasaron años de resentimiento. Probablemente se hizo tan que no quería hablar con nadie. El día de antier iba con el hermano Joaquín, fuimos a ganar almas a Cortázar. Mientras estábamos ganando almas, les platico la primera historia. El hermano Joaquín tocó una puerta y aquella señora, Dios había preparado su corazón para que aceptara a Cristo. Se va a comenzar una iglesia en Cortázar, se comenzó el día de hoy. Fuimos a apoyarlos el viernes. Y aquella persona, después de aceptar a Cristo, le dijo, sí, quiero ir a la iglesia, ¿me tengo que llevar mi silla o allá hay sillas? No, es que respuesta. Y aquella mujer fue salva. Continuamos con nuestro camino y en eso se acerca una camioneta Chevrolet como del 87, de esas cuando eran hechas de veras, hermanos, que no se abollan ni aunque le avientes una piedra. Pero tenían unas llantas, hermano, estaba pero altota la camioneta. ¿No te imaginas un hombre y no, era una mujer quien iba manejando la camioneta? Se estaciona al lado de la puerta donde estábamos ganando almas. ¿Cómo les gustan las historias, verdad? Qué tremendo, hermano. Y en la parte de atrás de la cajuela de la camioneta tenía un graffiti con la Santa Muerte atrás. Y como que traía ahí un gancho ahí, la Santa Muerte. Y al final decía, the end is near, el fin se acerca. Con ese pretexto se acerca el hermano Joaquín y le dice, el fin se acerca, ¿verdad que sí? Y le da un folleto sobre el cielo y el infierno. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? ¿Al cielo o al infierno? Entonces ella se baja, dejó la camioneta prendida. Yo pensé que no nos iba a hacer mucho caso, se veía que traía prisa. Nos quedamos hablando con ella y le empezamos a decir de cómo Dios la ama, y en eso ella nos detuvo y dijo, no, Dios a mí no me ama. Es más, Dios no existe. Dijimos, pero ¿cómo Dios no va a existir? Mira el cielo, solamente voltea al cielo. La Biblia dice que los cielos declaran, cuentan, te platican la gloria de Dios. Y que solo voltea a ver al cielo y se quedó viendo hacia abajo. No, Dios no me ama. Dios no existe. Yo le dije, ¿qué la llevó a pensar en eso? Que la gente no solamente deja de creer en Dios porque sí, algo debió de haber ocurrido en su vida. Y en eso ella dice, es que yo le pedí a Dios, tenía primero la voz fuerte y ahí se le empezó a quebrar la voz, pero me divorcié. Y los ojos se le llenaron de lágrimas. Y el hecho de que él le fallara a ella la guió a dejar de creer en todas las personas. Estaba amargada, no quería que nadie se le acercara, pero me sorprendía que mientras dejó la camioneta prendida, como que ella deseaba que siguiéramos hablando con ella. Y siempre decía, no, y Dios no me ama, pero como que por adentro nos decía, por favor, sigue hablándome. Ella inculpó a Dios por su divorcio. Y entonces yo le dije, entonces culpa de Dios que usted se divorció. Y entonces recapacitó y dijo, pues no. Una persona
Se divorcia es porque los dos decidieron, o tal vez él le falló o usted, pero no, Dios no le falló. Pero por la decepción de esa persona, ella estaba decepcionada de todas las personas. Dejó de creer en la gente y lo más triste, dejó de creer en Dios. Imagínate cómo se sentía esa mujer después de 5 matrimonios. Y el hombre que tenía no era su esposo. ¿Te imaginas cómo se sentía? Yo no valgo nada. 5 personas me han rechazado y esas las que recita la Biblia. Pero de ahí en más, ¿cuántas más que tal vez no se casó, pero tuvo bastantes desencantos? Probablemente ella pensaba, a mí nadie me ama, nadie me quiere, nadie me valora, me voy sola a sacar el agua en la tarde para que nadie me vea porque ni siquiera quiero a la gente. Y a lo lejos se acerca un hombre. ¿Me das agua? Oye, tú te acercas a mí. ¿Qué no te das cuenta quién soy yo? ¿Qué no te das cuenta que he estado casada con 5 hombres? ¿Qué no te has dado cuenta cómo he sido rechazada y cómo ella se sentía? Lo marginaba que se sentía. Pero me impresiona cómo Jesús se acerca a él. Versículo 14 nos dice la Biblia. Versículo 13. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús sabía la condición de la mujer samaritana, ¿sí o no? No caigamos en un error. No por el hecho de que Jesús me ama, Jesús acepta mi pecado. Jesús la confrontó. Háblale a tu esposo. Y yo creo que la mujer samaritana le hizo así. Y le dijo, respondiendo la mujer, le dijo: pues no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Esto has dicho con verdad? La mujer le dice: Señor, ¿eres profeta? ¿Quién te platicó mi historia? ¿No te da gusto que Jesús sabe tu historia, hermano? Jesús sabe tu historia. Jesús conoce mi historia. Pero Jesucristo sabe que yo me dé cuenta si yo estoy haciendo cosas incorrectas. ¿Y dónde está tu esposo? No, Señor. Arrepentimiento. Y Jesús aborda de una manera muy personal cada uno de nuestros pecados y no los solapa por amarnos, los aborda para que nos apartemos de ese pecado con amor, pero no los solapa. Más adelante en la historia nos dice la Biblia, versículo 26, versículo 27. En esto, mientras él estableció esta plática, probablemente duró algo de tiempo, en esto vinieron sus discípulos y ¿cómo reaccionaron los discípulos, hermano? Se maravillaron los propios discípulos de que hablaba con una mujer. Sin embargo, nunca dijo qué pregunta o qué habla con ella. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. Cuando una persona se acerca con Jesús, el cántaro, hermanos, probablemente era de barro. El cántaro estaba pesado. Si fue un pozo, hermano, no creo que traía un jarrito de esos con chilito. No, tenía que traer un jarrón de los de veras. ¿Te imaginas lo que pesaba con agua? Y la mujer lo cargaba y se lo ponía en su hombro. Pero cuando llegó con Jesús, dice la Biblia, bajando su cántaro. Porque cuando yo me acerco a Jesús, Jesús quita mis cargas, hermano. Vamos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Yo tengo que cargar mi jarrito, hermanos, mi jarra llena de agua. Cuando vengo a Cristo, descanso. Y esa mujer samaritana que había tenido 5 matrimonios y que vivía en unión libre, les dice, regresa a Samaria después dejó su carga y regresó a la ciudad y les dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Verdad? Las mujeres ni exageran. Le dijo una parte, pero no le dijo todo. Pero les dijo, venid y ved a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y al llegar esa mujer, en la mañana se sentía que no tenía nada de valor, que la gente la había decepcionado, y en la tarde se convirtió en una ganadora de almas, hermano. ¿Quién hace eso? El amor de Dios. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, hermanos. La gente de Samaria salió para escuchar aquel mensaje, porque probablemente esa mujer siempre estaba triste, esa mujer siempre estaba llorando, esa mujer siempre estaba de luto y esa mujer estaba amargada. Y cuando esa mujer llegó con Jesús, vieron un semblante distinto y les dijo, venid y ved a un hombre, ¿será él el Cristo? Su actitud cambió. Y no solo su actitud, sino gracias a Dios su oficio también. Y optó por casarse con el Señor. Y desde ese día se convirtió en una ganadora de almas, que ganó una ciudad para Jesús. ¿Quién transformó a Nicodemo? ¿Quién transformó a Pedro? ¿Quién transformó a Zaqueo? ¿Quién transformó a la mujer samaritana? Olvídate de eso. ¿Quién te transformó a ti? La respuesta es la misma en todas las historias: el amor de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Jesús convirtió a una mujer